Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos a la segunda edición de la Semana de la Cultura del Mar en su sede Huatulco. La difusión de la cultura es una de las funciones sustantivas de nuestra universidad y la Semana de la Cultura nos brinda esta oportunidad de conocer y conectar con la comunidad a través de las expresiones artísticas de distinto tipo. En la jornada de hoy exploraremos más sobre Huatulco a través de nuestra conferencia magistral, una exposición de pintura y bailes tradicionales de nuestra región. La conferencia de esta mañana se titula Historia de Huatulco, a cargo del ingeniero Juan Arturo López Ramos, de quien me permitiré leer una semblanza. Juan Arturo López Ramos nació en Juxtlahuaca, Oaxaca, en 1952. Estudió Ingeniería Civil en el Instituto Politécnico Nacional de México y Administración Pública en la antigua Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España. Entre sus actividades destacadas podemos mencionar de 1976 a 1977, presidente de la Delegación Juvenil del Consejo Nacional de Egresados del IPN. De 1977 a 1980, secretario particular del gobernador del estado de Oaxaca. De 1979 a 1982, diputado federal suplente por el 8º Distrito Electoral de Oaxaca. De 1983 a 1984, director general de actividades culturales del Colegio de Ingenieros Civiles de México. De 1985 a 1986, director de área en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. De 1986 a 1992, director general de Turismo en el estado de Oaxaca. De 1990 a 1992, director general de Turismo, delegado federal de la Secretaría de Turismo en Oaxaca. De 1995 a 1996, delegado de gobierno en Huatulco. De 1996 a 1998, director fundador del Instituto Estatal de Ecología en Oaxaca. Del año 2000 al 2001, delegado del Instituto Nacional de Migración en Tabasco. Del año 2001 al 2002, director general de Comunicación Social en el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Del 2011 al 2016, coordinador técnico de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca. Además, fue impulsor del rescate y restauración de la zona arqueológica del Cerrito de las Minas en Huajuapan de León, Oaxaca, y de la zona arqueológica de Copalita en Huatulco, Oaxaca. Algunos de sus libros publicados son Esplendor de la Antigua Mixteca, Historia de Huatulco, Destellos del Poder, El País de las Nubes y Oaxaca, Cuna de la Civilización Mesoamericana, traducido y publicado al inglés en el año 2018. Pues sin más preámbulo, recibamos a nuestro ponente. Muy buenos días. Con el entrañable e inolvidable recuerdo del admirado y querido doctor Modesto Seara, agradezco cumplidamente a las autoridades, a la doctora María del Rosario, vicerrectora de la Universidad del Mar, esta generosa invitación para compartir con ustedes la historia de un lugar que ha sido desde siempre punto de encuentro de personas de diferentes regiones e idiomas. Huatulco ha sido cosmopolita desde siempre. En la época antigua, las relaciones geográficas nos hablan de que Huatulco pertenecía a la llegada de los españoles al señorío mixteco de Tututepec. Y le agradecería a nuestro compañero que nos
mostrara la primera imagen del documento que tiene en su poder, donde aparece un pedazo de cerámica polícroma. Aunque las relaciones geográficas de 1578 hablan de la pertenencia de Huatulco a Tututepec, que es mixteco, lo cierto es que los títulos primordiales de Huatulco describen al pueblo y a sus alrededores con nombres zapotecos. Pero también Huatulco tiene influencia chontal. Y los chontales estaban asociados desde siempre con los guaves, cuya presencia también se refleja en Huatulco. Un arqueólogo de los años 80 encontró también en Puerto Ángel y en Huatulco testimonios mayas. Y Raúl Matadamas, cuando exploró la zona arqueológica de Copalita, además encontró testimonios de Monte Albán y de la influencia de la cultura teotihuacana. Ahora sabemos también que Huatulco registró en la época antigua la presencia de personajes de Centro y Sudamérica, particularmente la presencia inca, cuya influencia es notable en la costa del occidente de México y en la costa de Oaxaca. ¿Por qué llegaron estos antiguos navegantes al puerto de Huatulco? Para reflexionar sobre la importancia, Huatulco fue el puerto más importante de Mesoamérica para la exportación de textiles, colorantes y productos hacia Centro y Sudamérica, porque Huatulco se encuentra en una región privilegiada que ahora conocemos como el estado de Oaxaca. Oaxaca es un mar de montañas. Su territorio lo cruza la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Atravesada, y también está coronada por el Cepaltépetl y el Nudo Mixteco. Pero además tiene 500 kilómetros de litoral, y la gradiente altitudinal del estado de Oaxaca va desde el nivel del mar hasta casi 4,000 metros de altura. Y esa abigarrada geografía dibuja todo tipo de accidentes geográficos: picos, montañas, barrancas, esteros, lagunas. Y esa complejidad geográfica dibuja también miles de climas y microclimas que a lo largo de millones de años han generado en Oaxaca la mayor diversidad biológica de México. Palabras mayores porque México es una de las 4 naciones con megabiodiversidad en el mundo, de manera que la riqueza biológica de Oaxaca es sorprendente. Es mayor que la de países como Costa Rica o Guatemala. Aquí están representados el 54% de los vertebrados del país, el 52% de las mariposas de México, el 70% de los maíces criollos del país. Y esta complejidad geográfica, climática y biológica también a lo largo de los siglos ha generado la mayor diversidad étnica de México. 16 grupos étnicos con 92 variaciones culturales, y todo en conjunto. La diversidad geográfica, climática, biológica y étnica hace de Oaxaca el estado con la mayor diversidad cultural del país. Y esto, hablando de Mesoamérica, nos recuerda que Mesoamérica se cuenta entre las 6 culturas originarias del mundo, junto con China, India, Egipto, Mesopotamia y la cultura inca. De manera que
la riqueza de las etnias al interactuar con los diferentes ambientes ha producido una serie de asombros para México y para la humanidad. Quizá una de las mayores hazañas culturales de los antiguos zapotecas haya sido la creación del maíz, que actualmente es la planta más cultivada en el mundo. La planta alimenticia más cultivada en el mundo, más que el trigo, el centeno, la cebada, el arroz. Pero es la única planta que no puede reproducirse por sí misma. Requiere forzosamente la mano del hombre porque es una planta artificial creada por la genialidad de los antiguos zapotecas. Y un científico ruso, Nikolai Vavilov, al triunfo de la Revolución Soviética fue designado el director de un instituto de investigaciones biológicas y decidió crear un banco con todas las semillas que pudiera encontrar en el mundo. Y estudió el origen de las diferentes plantas y encontró que el origen del maíz está en el sur de México. Y hay que recordar que recientemente, en julio del año 2010, la UNESCO reconoció al sistema de grutas que está entre Yagul y Mitla en el Valle de Oaxaca como patrimonio de la humanidad porque reconoce que allí están los vestigios más antiguos de las primeras semillas domesticadas de maíz, chile, frijol y calabaza, y la UNESCO reconoce que en este lugar de Oaxaca se inicia el proceso de civilización del continente americano. Vavilov dice además que donde se genera la agricultura, porque cuando los zapotecas a lo largo de 4000 años pudieron transformar el teocintle en una mazorca suficientemente grande para alimentar una familia, empujaron la transición de nómadas a sedentarios. Y Vavilov dice que con la agricultura empieza la cultura, y en este caso la escritura. Y es en el territorio zapoteco donde se han encontrado las lápidas con la escritura más antigua en Mesoamérica, más antigua que los mayas y que cualquier otra de las culturas de México. De manera que si los zapotecas forjaron el alimento material del hombre americano, que es el maíz, y forjaron el alimento espiritual del hombre americano, que es la letra, los zapotecas, y no los olmecas como nos enseñaron en la escuela, fueron los que crearon los ejes sobre los que se desarrolló la luminosa y deslumbrante civilización mesoamericana, que alcanzó cúspides, como por ejemplo la medición más exacta del año. Los mayas alcanzaron una precisión que difiere de lo que ahora la NASA define como un año solar, con una diferencia solo de 10 segundos. Los mayas inventaron el cero 1000 años antes que el resto de la humanidad. Mesoamérica aportó el 75% de los frutos comestibles ahora en el mundo. Desarrolló construcciones maravillosas, pero sobre todo diseñó una filosofía humanista que intentaba alcanzar la armonía del hombre con el universo, como ocurre con el descenso de Quetzalcóatl en Chichén Itzá, del hombre con la comunidad, como ocurre en muchas de las comunidades oaxaqueñas, donde todavía existe esa fortaleza de los lazos comunitarios, y del hombre como con la naturaleza, como nos enseñan todavía muchos de los pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca, que desde muchísimo antes de que se pusiera de moda el conocimiento y la protección del medio ambiente, ellos tienen prácticas maravillosas de conservación y de convivencia con la naturaleza. Pero los zapotecas fueron maestros de los mixtecos, que no solo guardaron esos conocimientos, sino los mixtecos los enriquecieron con sus particulares aportes. La creación de la cerámica más fina, polícroma y brillante que conoció Mesoamérica. Paul Weinstein dice que la cerámica mixteca es mucho más bella
que la preciosa cerámica teotihuacana o que la finísima cerámica maya. Los mixtecos hicieron los libros más bellos de la antigüedad mexicana, los códices mixtecos. El 50% de los libros antiguos que han logrado conservarse de México en el mundo son los códices mixtecos, que relatan casi 1000 años de historia mixteca. Y entre ellas un personaje muy importante que aparece como gobernante de Tututepec, que después fue este señorío el que gobernaba Huatulco. Por eso Huatulco fue muy importante, porque aquí, en la costa oaxaqueña, se generó el algodón, que actualmente, a diferencia del algodón egipcio y del algodón africano, el algodón mexicano es el que más se siembra en el mundo. Y en la costa oaxaqueña se sembraba ese algodón. Pero además Oaxaca aportó colores importantísimos para la humanidad. Por supuesto, la grana cochinilla, el caracol púrpura, cuyo principal centro es el Parque Nacional de Huatulco, y el azul añil del Istmo de Tehuantepec. Los textiles, el trabajo de cristal de roca de los mixtecos, todo esto, los colorantes, todo esto era producto de intercambio desde la antigüedad. Y si ponemos el mapa de las corrientes del Golfo del Pacífico en la parte sur, ahí podemos entender en una imagen de Sudamérica que hay dos corrientes marinas en el Océano Pacífico. Una en la parte norte, que los japoneses llamaron Kurosawa, y otra parte en América del Sur, que es la corriente de Humboldt. Y en el norte de Perú, una etnia huancavila desarrolló un sistema de navegación extraordinario. Por ahí aparece la imagen de un barco antiguo. En el Perú, entre otras cosas, además de provenir de la selva amazónica, el cacao que deslumbró las mesas de los antiguos mesoamericanos, también ellos desarrollaron una poderosa ciencia de la navegación marítima. Aquí tenemos el imperio inca, uno de los mayores imperios del mundo, y cuando uno de los últimos emperadores inca conquistó esta parte del Ecuador, encontró que, aprovechando estas corrientes que existen en el Pacífico, que facilitan la navegación, pudo llegar a la isla de Pascua y pudo llegar al oriente, a las islas orientales. Hay testimonios de construcciones de los incas, leyendas, bailables, las esculturas son muy parecidas, la aparición de la papa y luego la aparición de las pequeñas gallinas características de las polinesias también aparecen en el Perú. Entonces hay una historia de navegación de más de 7,000 kilómetros en esta zona que era practicada por los antiguos habitantes del norte del imperio inca. Pero también en esta zona, que tiene una parte desértica muy importante y que presenta alteraciones climáticas drásticas, donde pasan años sin llover, resulta que estos señores de aquí asociaban las corrientes de América del Norte. Cuando viene una corriente cálida de vez en cuando, provocaba la fertilidad a mayor abundancia de peces y de un producto que era conocido, una concha bivalva, cuyo nombre es Spondylus princeps, de color rojo. Entonces los antiguos habitantes asociaban esa concha precisamente con el proceso de las lluvias y la fertilidad, y lo consideraban como parte de sus rituales y de sus religiones para invocar la bondad de los dioses y propiciar eso. Esta es una imagen de esa
preciosísima concha tan valorada en estas culturas, pero sucede que frente al Ecuador, para poder encontrar estas conchas había que bucear a 40 metros de profundidad. Ellos utilizaban pesas para lograrlo, pero esta concha se da desde el Golfo de California justamente hasta Sudamérica, y en el Golfo de California es posible encontrarla a 17 metros de profundidad. Entonces la búsqueda de esta preciosidad facilitó e incrementó el comercio entre los incas, Centroamérica y Mesoamérica. Cuando llegan los españoles, los primeros españoles que logran navegar por la Mar del Sur, encuentran una de las embarcaciones antiguas de los ecuatorianos y de los incas. Estaban hechas por una madera balsa que conocimos cuando estábamos en la escuela, una madera muy ligera que nos servía para hacer cositas a escala, avioncitos y todo eso, que hace que la madera balsa, de ahí el nombre, sea prácticamente inundible porque es muy ligera. Entonces ellos armaban unos troncos, con los troncos de la madera balsa, una plataforma, construían una vivienda en la parte de arriba con mástiles de maderas preciosas, como lo describen los españoles, sobre los que colocaban las velas para navegar, y aparte, en la parte de atrás, con un sistema de tablas, lograban guiar con una gran precisión y aprovechar los vientos para navegar en cualquier dirección. Y cuando los españoles vieron que estas embarcaciones transportaban a más de 20 personas, dijeron que si el mundo hubiese conocido esta técnica, se hubiesen evitado miles de sufragios. Y esto les permitió a los incas y a los ecuatorianos navegar a Oceanía, hacia Mesoamérica, y la relación Sumano-Jerez, escrita en 1528, habla de las mercancías que transportaban en estas embarcaciones. Entonces, por ejemplo, habla de la grana cochinilla, habla del oro, de la plata, habla de los textiles, habla de los colorantes, habla del carmesí, el carmesí que produce el caracol púrpura. Y también recordemos que de América del Sur hacia Mesoamérica, pues tenemos una serie de aportaciones, entre otras cosas el cacao, como ya dijimos, pero una cuestión trascendente fue el trabajo de los metales, el cobre, la plata, el oro, en lo que los mixtecos nuevamente alcanzaron la mayor maestría. Cuando Durero ve las joyas que han llegado de América a Europa, que era el máximo representante del Renacimiento alemán, se declara incapaz de reproducir esas joyas porque se declara que no tiene la técnica para él hacer joyas como las que hacían en Mesoamérica. Por eso Huatulco fue el puerto más importante para ese intercambio comercial entre Mesoamérica, Centro y Sudamérica. Y cuando llegaron los españoles, Huatulco siguió siendo oficialmente de 1535 a 1575, el puerto de Huatulco fue el puerto más importante del Pacífico, primero en la colonia y después en el virreinato de la Nueva España. En Huatulco, Cortés embarcaba sus jamones y sus procesados hacia Centroamérica y hacia Sudamérica. Y hay una serie de relaciones con los nombres de las embarcaciones, las fechas de salida y de entrada al puerto de Huatulco, que atestiguan esa continuidad de la ruta marítima establecida desde la antigüedad entre Huatulco y Centro y Sudamérica. Hay que recordar que aquí en 1550 Antonio de Mendoza se embarca. Antonio de Mendoza, que fue uno de los virreyes más destacados de la Nueva España, decide renunciar al virreinato y quiere regresarse a España. El rey no lo deja y lo envía a gobernar el virreinato del Perú. Hay escritos, se conservan escritos de la época, donde pide permiso de Mendoza para que le permitan que los
tamemes, que ya estaba prohibido, acarrearan su equipaje para embarcarse rumbo al Perú. ¿Cuál era la ruta que se seguía en aquella época? Es decir, de la Ciudad de México se iban a Veracruz, de Veracruz a Coatzacoalcos, navegaban por el río Coatzacoalcos y luego hacían una parte en tierra para llegar a Salina Cruz y de ahí se venían a Huatulco para embarcarse hacia Centro y Sudamérica. Esa ruta se siguió utilizando 300 años después. Charles Brasseur escribe en El viaje por el Istmo de Tehuantepec que lo contrató Louisiana Company para hacer el trayecto de Nueva Orleans, Coatzacoalcos, Tehuantepec. Se embarcaban en Salina Cruz para desembarcar en San Francisco. De manera que el recorrido de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos se hacía en esta ruta marítima. Ya Cortés, desde 1522, había enviado a uno de sus capitanes a navegar por el Coatzacoalcos. Y posteriormente Bucareli, en otra época el virrey, mandó una serie de técnicos y exploradores para tratar de conectar el Coatzacoalcos con el río de los Chimalapas y lograr así una vía fluvial que enlazara el istmo de México. Hay una cosa curiosa con el viaje de Charles Brasseur, porque viene el dueño de la compañía, que después sería un poderoso senador estadounidense, y Brasseur se enferma y se queda en Tehuantepec. Y entonces el dueño de la compañía viene a Huatulco y refiere Brasseur que le dice, el dueño dice, y los naturales me llevaron al pueblo antiguo, a las ruinas del pueblo antiguo, que estaban en un acantilado frente al mar. Se refiere a Copalita. Bueno, en aquella época estaba por renegociarse el tratado en McLean Ocampo y esta compañía había pedido para uso exclusivo el puerto de Huatulco, que ellos describen como el puerto más bello de México. Mientras esto va sucediéndose en la historia de Huatulco, resulta que cuando los reyes ceden ante Colón y acuerdan financiar su expedición para el camino hacia las Indias, pues Colón se encuentra de repente con un continente que se atravesó. Pero los españoles continuaron con el interés de encontrar primero cómo cruzar el continente y arribar al Pacífico, y cómo continuar del Pacífico hacia el oriente, porque el comercio de las sedas, terciopelos, marfiles, perfumes, tibores, especias de Oriente, que era tan apreciado por los europeos, se había interrumpido por la caída de Constantinopla en manos de los otomanos. Y se inició una carrera que ganaron los portugueses. Los portugueses, hermanos de los españoles, siempre muy unidos, se casaban entre primos y familiares para reinar los dos países, pues hicieron el descubrimiento del Cabo de Nueva Esperanza y lograron bordear por el mar Índico hasta llegar a las Indias Orientales y reanudar el comercio de las especies. Y los españoles no se quisieron quedar atrás y cedieron ante la petición de Cristóbal Colón y financiaron el viaje. Colón, por supuesto, leyó todo lo que había que leer al respecto, incluso por los náufragos. Los portugueses habían emprendido algunas exploraciones por el mar ignoto, como se le conocía al Atlántico en aquella época. Habían fracasado, pero 2 de ellos habían llegado al mar de las hierbas, es decir, al mar de los sargazos. Colón los fue a ver. Los 2 vivían, uno en Sanlúcar de Barrameda y el otro en el puerto de Palos, pero también leyó a los científicos, se documentó muy bien Colón. Pero cometió un error porque él se basó en la geografía de Ptolomeo
que le daba una cierta medida a la circunferencia del mundo y pensaba que las Indias estaban mucho más cerca de Europa, pero lo cierto es que dejó de lado lo que había calculado Erastótenes 300 años antes de Cristo, que Erastótenes, basándose en una cuestión extraordinariamente sencilla como es el día en que el sol cae en cenit sobre un poste y no da sombra, y compararlo con otro en una distancia X que da una sombra y un grado, y luego dividir la circunferencia entre los grados de ese ángulo, y pudo calcular que la circunferencia tenía 40.000 kilómetros de circunferencia. Muy exacto para la época, pero Ptolomeo no, Ptolomeo daba una medida más pequeña, y entonces Colón encuentra América, no había calculado bien, pero los españoles persisten, y entonces el rey Carlos V manda su primera expedición, Magallanes. Y ustedes jóvenes pues se acuerdan de Magallanes, el descubridor del estrecho de Magallanes. Finalmente logra cruzar el estrecho y llegar a Filipinas. Muere en la batalla de Mactán y se acaba la historia de Magallanes, pero toma la estafeta un hombre del norte de España, un pueblito pequeñito que se llama Guetaria, y el nombre de este personaje es Juan Sebastián Elcano. Él queda al frente de la expedición. Habían ido 5 embarcaciones, todas sufrieron accidentes, se hundieron, naufragaron, se perdieron, y solamente quedó una nave, la Victoria, y en esa, al mando del capitán Elcano, logra cargar la embarcación de clavo, que en aquella época valía más que el oro, y no encuentra el camino de regreso por el Océano Pacífico y decide sortear los peligros de la ruta dominada por los portugueses y venirse por África, bordear y llegar hasta Sanlúcar de Barrameda, que es donde desemboca el Guadalquivir, y de ahí era navegable hasta Sevilla, y lo reciben como héroe. Elcano es el héroe, es el primer hombre en darle la vuelta al mundo. El rey le da una pensión, honores. Solo 17 personas de las 500 que habían salido regresaron con vida de esa expedición. Pero el rey no ceja ahí. Pocos años después, en 1525, insiste y le pide a Elcano que salga con otra expedición con 7 embarcaciones. Aquí, ¿qué es lo interesante? Esas 7 embarcaciones llegan a la costa este de América del Sur. Hay muchos accidentes. Empiezan a hacer agua, las tormentas rompen los mastiles, se estrellan contra las rocas, se pierden, se extravían en las tormentas, de manera que cuando ya llegan al estrecho de Gibraltar ya llegan 5, de Magallanes, perdón, y luego en el trayecto también tienen tormentas, peligros, y uno de las embarcaciones, la más pequeña, un galeote le llamaban en aquella época, se pierde. Y resulta que esa embarcación estaba comandada por un cuñado de Juan Sebastián Elcano, del mismo pueblo de Guetaria. Y entonces esta embarcación, como era tan pequeña, no se atreve a navegar el Pacífico, pues eran 9.000 kilómetros. Y para poder sobrevivir decide costear por América. Y viene a dar esa pequeñísima embarcación al puerto de Huatulco. Estamos hablando de 1526. Y entonces llega a Huatulco en malísimas condiciones la embarcación por la travesía y no tienen ni siquiera una lancha para ir a tierra firme y encuentran una caja de madera y ahí el sacerdote se anima a intentar llegar a la costa. A la mitad se hunde la caja de madera y los naturales van y lo salvan. Y el sacerdote recuerda haber escuchado que los naturales gritaban Santa María, Santa María, Santa María. Y de ahí viene el nombre de Huatulco, el nombre español de Huatulco, Santa María Huatulco, 1526. Es a tal grado importante este acontecimiento
que el capitán que Cortés tenía a su cargo en los astilleros de Salina Cruz viene a entrevistarse con los náufragos y lleva al padre a entrevistarse con Cortés. Al mismo tiempo el rey le escribe a Cortés para que mande una expedición en busca del resto de la expedición, y Cortés envía unos barcos. El interés de Cortés, por supuesto, era también encontrar la ruta de las Indias, porque eso pues le daba mayor poder, mayor riqueza, mayor prestigio. Y él pensó primero, y así lo hizo, los primeros astilleros que construyó fueron en Zacatula, donde desemboca el río Balsas, pero luego se dio cuenta que transportar desde Veracruz y cruzar toda la Nueva España con los avíos que necesitaban los barcos era mucho más difícil que de Veracruz transportar los navegables por Coatzacoalcos y por tierra llegar a Salina Cruz. Entonces Cortés desde 1522 pensó construir, y así lo hizo después, sus astilleros en Salina Cruz. Pero ¿qué sucede en Salina Cruz? Los vientos y las tempestades son muy fuertes. La famosa ventosa, los tráilers se voltean, los automóviles se los lleva, etc. Entonces, el puerto más cercano y más seguro a Salina Cruz, que ofrecía el abrigo perfecto para las embarcaciones, era Huatulco. Y por eso, desde 1522 escribe Torquemada, y fue el padre Juan de Valencia a Huatulco para embarcarse a la China. Y ahí viene otra parte interesantísima de esta cara de Huatulco frente al mar, que es lo que los jóvenes de esta universidad intentan, que el país no siga viviendo de espaldas al mar, sino que nos volvamos a conectar a esa extraordinaria riqueza de México que son sus litorales. Bueno, y entonces resulta que Huatulco, por esas condiciones, por la cercanía de poder trasladar las cosas que venían de Europa hacia la costa del Pacífico y por la favorable cobertura del puerto, donde protegen muy bien a las embarcaciones, pues aquí se generó y fue parte de esa extraordinaria aventura que culminó con el establecimiento de la nao de China o del galeón de Manila. La ruta comercial que más ha durado en el mundo. Duró 250 años, de 1565 a 1815, que se suspende por las guerras de la independencia. Y que llegó por la prohibición de los comerciantes de Sevilla, y el rey limitó el número de barcos que debían transitar en esa ruta. Se construyeron en esa ruta los barcos más grandes del mundo en su momento. De aquí, de la Nueva España, iba la plata, que era muy apreciada en Oriente. El papel moneda tenía 50 años que había sido ya rechazado, y cambiaron los japoneses y los chinos su moneda por la plata, pero tenían poca plata, solo en Japón había una pequeña explotación, y las minas, tanto de México como de Perú, pues eran muy ricas en plata, y entonces la Nueva España inundó con monedas de plata el Oriente. Llegó a ser una moneda de curso legal hasta 1900. Y con esa plata se podían adquirir todos esos fascinantes productos, los terciopelos, los mantones de Manila, los tibores, los perfumes, las especias. Solo para que tengan idea del valor que tenían esos productos, esa pequeñísima embarcación con la que llegó Juan Sebastián Elcano a Sevilla, cargada de clavos, pagó lo que había costado la expedición de los 5 barcos. Se calcula que en aquella época la expedición de Magallanes costó 8 millones de maravedíes. El cargamento de Juan Sebastián Elcano tuvo un valor de 8.800.000 maravedíes en aquella época. Entonces los productos eran valiosísimos. Claro, todas las expediciones fracasan, que intentan, sí pueden llegar por la corriente del norte, sí pueden llegar fácilmente hacia Oriente, pero el problema era regresar. No había
hasta que el rey insiste. Ya Carlos V deja de ser el rey, entra Felipe II con nuevos ímpetus, empieza a construir el convento del Escorial y piensa ahí construir la biblioteca más grande del mundo. Y en la reunión de los documentos se encuentra unos papeles de un joven navegante que había acompañado a Elcano en la segunda expedición. En esa segunda expedición Elcano murió, pero llevaba un muchacho de 17 años que sabía escribir, que se llamaba Agustín de Urdaneta. Y este muchacho llega, el rey vende las Islas Molucas, que las defendió este joven 3 años, tiene que huir de las islas, se refugia en otras islas y se queda a vivir 11 años en la zona, pero todo lo escribe. Calcula cuál es la producción de toneladas anuales de las especias, el jengibre, el clavo, la canela, observa las corrientes, y cuando regresa a Europa con toda esta riqueza informativa, resulta que lo capturan los portugueses y le quitan todos los documentos. Acude al embajador de España en Portugal y el embajador le dice: vete, huye de inmediato, aquí está un caballo y vete de una vez, porque por lo que tú sabes, los portugueses te van a matar. Entonces huye de Portugal Urdaneta y va directo a Valladolid, donde está Carlos V, y le platica y vuelve a escribir lo que recuerda de sus informes. Y hay 2 versiones, una que Felipe II, que los portugueses devolvieron esa información, y otra que fue lo que escribió para Carlos V, lo que encontró Felipe II. Pero entonces en 1564 Felipe II le escribe a Andrés Urdaneta, que entonces había regresado a México y aquí había tenido una carrera exitosísima, había sido funcionario con tal, pero algún pecado grande debe haber cometido, porque de repente renuncia al mundo y se mete de monje en la orden agustina. Y ahí es donde lo encuentra Felipe II. Y le escribe una carta y le promete todos los honores con tal de que comande la expedición y encuentre el camino del regreso, el tornaviaje. Urdaneta acepta, pero no dirigir la expedición. Le pide a Legazpi que él haga la expedición y finalmente llegan a Filipinas y Urdaneta navega hacia el norte y encuentra esta corriente de Kurosawa que lo traslada a San Francisco, y de San Francisco se va costeando y antes de Huatulco se atraviesa a Acapulco, y entonces Acapulco, más cercano a la capital de la Nueva España, resulta ser el depositario final del viaje del galeón de Manila, en la que Huatulco participó activamente. Pues esta es una parte de la historia de Huatulco. Hay más, pero quiero preguntarle al público si ya se cansó o le seguimos. Bueno, entonces, hablamos de que de 1535 a 1575 Huatulco es oficialmente el puerto más importante del Pacífico, con un intenso comercio, a tal grado que atrajo entonces la atención de la piratería inglesa, y entre otras cosas vino acá Sir Francis Drake, y pues después vino otro, también inglés, Cavendish, que no encontró un botín a la medida de su ambición, y entonces ordenó arrasar el puerto de Huatulco. Y lo que describe las fuentes, pues es que lo único que quedó en pie fue una cruz, que es la cruz que se supone que el jefe de los jesuitas, Juan de Valencia, había plantado en Huatulco cuando vino acá para embarcarse a la China.
Y esa cruz, que Cavendish intentó aserrarla, no pudo, intentó derribarla a hachazos, no pudo, intentó derribarla amarrándola a la quilla de embarcación, no pudo, intentó quemarla y no pudo. Y entonces se generó la leyenda de la Cruz Negra de Huatulco, que atrajo numerosísimas peregrinaciones y se convirtió en un objeto de fervor. Llegó una procesión de 2000 incas a adorar la Cruz de Huatulco. Y finalmente lo que no pudo hacer el pirata lo hizo la fe. Llegaban y le pedían, robaban una astillita y se llevaban un pedacito de la cruz y empezó a adelgazar hasta que algún obispo decidió hacer de la Cruz de Huatulco 4 cruces pequeñas. Una está en Santa María Huatulco, otra está en un templo de Puebla, otra más está en la Catedral de Oaxaca, y la cuarta fue enviada al Papa, que la recibió de rodillas en señal de veneración. Muchos años después, ya cuando Porfirio Díaz era el presidente de México, él tenía un gran amigo, un hombre de una inteligencia deslumbrante que había estudiado en Europa, y que le habían propuesto que fuera arzobispo de Puebla, porque ahí él tenía una hacienda, la más tecnificada de México en aquella época, que se llamaba Eulogio Guillow. Él era hijo de una noble, de la condesa de Sierra Nevada, y se fue a estudiar allá en el Vaticano, y no quiso ser arzobispo de Puebla. Le pidió al presidente Díaz que lo nombraran arzobispo, pero de Oaxaca. Entonces él, entre otras cosas curiosas, por ejemplo, en un viaje que planeaba visitar al Papa, le pidió a este extraordinario pintor José María Velasco que fuera a Oaxaca, porque dijo, ¿qué le regalo al Papa? Pues le voy a regalar un cuadro de la Catedral de Oaxaca. Y entonces Velasco fue a Oaxaca y pintó 4 cuadros bellísimos. La panorámica de Monte Albán hacia Oaxaca, la panorámica del Cerro de Fortín hacia Monte Albán, con la ciudad a los pies, un candelabro, un ejemplar maravilloso de un cactus en la Sierra Norte y también una panorámica de Islán. Entonces la presencia de Velasco se debe pues a la genialidad de Guillow, del arzobispo Guillow, que también mandó a colocar la Cruz de Huatulco en la capilla que está junto de la catedral que da al Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Ahí, la primera capilla junto a la entrada, ahí está la Cruz de Huatulco y ahí hay esa pintura que es la portada de este libro que mandó a hacer expresamente Guillow, que intentó revivir el fervor por la Cruz de Huatulco. Hay otra pintura bellísima con la Cruz de Huatulco y Cavendish en el templo de San Juan de Dios, que está en la esquina del mercado central de Oaxaca. Donde está el mercado de comida, el pasillo del humo, ahí en la esquina hay un templo y en ese templo hay unas pinturas coloniales preciosísimas y entre ellas otra pintura de la Cruz de Huatulco. Y también otra de las cosas que podemos hablar de relevantes de Huatulco es que aquí lamentablemente pues Picaluga entregó a Vicente Guerrero. Y esto podría parecer simplemente anecdótico, pero tiene una enorme importancia porque ya antes, por supuesto, Guerrero, cuando cayó la ciudad de Oaxaca en manos del generalísimo María Morelos y Pavón, le ordena a Guerrero que venga a la costa y Guerrero recorre Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco, Salina Cruz, y hay presencia de Guerrero, por supuesto, mucho más antes de que vinieran a desembarcar de la traición. Se los llevan a Oaxaca, entra de noche para que el pueblo no se dé cuenta y no se rebele, hacen un juicio sumario rapidísimo y ordenan su fusilamiento en Cuilapan de Guerrero. A todas luces injusto. Pero ¿por qué es relevante la presencia de Guerrero en Huatulco? Porque el verdadero consumador de la independencia de México es Vicente Guerrero. Después de que Morelos cae, después de las brillantes victorias de Morelos,
Morelos cae porque decide reconquistar su ciudad natal, Valladolid. Y prácticamente estaba en sus manos. Acampa a las orillas de Valladolid y a las 12 de la noche, en un ataque intempestivo e impensable, uno de los más osados capitanes del ejército español cruza a caballería el campamento de Morelos, dispara, mata a algunos, siembra la confusión, se empiezan a disparar entre los propios integrantes del ejército de Morelos y es una catástrofe para Morelos. Y al poco tiempo mueren sus dos manos derechas, su mano derecha y su mano izquierda, Hermenegildo Galeana y un sacerdote que lo acompañaba. Ya no se pudo levantar Morelos. A partir de esa derrota fueron otras y otras derrotas. Llega un virrey muy inteligente a la Nueva España y decide el castigo o el premio. Y ya disminuidas las fuerzas insurgentes, todos se rinden, todos aceptan el indulto. Solo 3 hombres lo rechazan. Guadalupe Victoria, que se refugia en las selvas de Veracruz, Nicolás Bravo, que permanece preso en Puebla, y Vicente Guerrero, que se refugia en las montañas. Vicente Guerrero conocía muy bien las montañas de Guerrero, porque él había sido arriero, igual que Morelos, igual que Valerio Trujano, y transportaban justamente las riquezas de la nao de China, de Acapulco, hacia la Nueva España. Entonces conocía perfectamente bien el territorio y era invencible en su territorio. El capitán Armijo, que comandaba el ejército realista del sur, es derrotado cuantas veces intentó atacar a Guerrero. Y entonces Guerrero le escribe una carta a Armijo y le dice: capitán, si usted realmente quiere el bien de esta nación, luche por la verdadera independencia. Y si lo hace, mi espada y mi ejército están a sus órdenes. Y Armijo rechaza la propuesta de Guerrero. Y luego Guerrero le insiste al subjefe realista y le manda la misma propuesta. Y a los pocos meses hay una rebelión en España y obligan al rey Fernando VII a instrumentar de nuevo las leyes de la Corte de Cádiz que beneficiaban a los criollos de la Nueva España. Y entonces los españoles, para no cederle ese pedazo de poder que le transferían a los criollos, deciden inventar una independencia. Y entonces en la Profesa se reúnen y acuerdan darle el mando a este personaje que había atravesado a medianoche el campamento de Morelos, que era Agustín de Iturbide. Le otorgan el mando. Hay 4 batallas, porque el único que resistía era Guerrero. Su propio padre, recuerdan ustedes ese pasaje, llega con el indulto del rey y él frente a su tropa le dice: aquí está mi padre, mi querido padre, al que tanto amo y respeto. Me viene a ofrecer honores, riquezas, paz, el reencuentro con mi familia. Y a mi padre le digo: la patria es primero. Pues con esa tosudez, con esa genuina entrega, porque además hay que recordar que el movimiento de la independencia la hicieron los criollos, pero los criollos poderosos, los hacendados, los Bravo, los Galeana, los descendientes de la duquesa de la Sierra Nevada. Cuando este héroe guajuapeño rompe el sitio más largo de la historia de la independencia en Guajuapan, luego conquista Catlán de Pérez Figueroa y hace elecciones, y ahí sale electo como presidente municipal un mixteco. Y entonces Galeana se queja con Morelos y le dice: ¿cómo un indio va a gobernarlos? Había discriminación aún dentro de las filas de la independencia. En Ochistlán les dicen: elijan. Ya sabían que venía Morelos, hacen un levantamiento de un cuerpo armado y le dice: elijan al jefe del ejército. Y entonces eligen a un mixteco. Llega un jefe realista y dice: no
No cualquiera puede tener el mando. Aquí necesitan tener dinero y presencia y tal por el uniforme y por la dignidad. Y por un indio no puede ser jefe del ejército, aún de la independencia. Entonces, los héroes más cercanos al pueblo fueron Guerrero, precisamente Morelos, y el de Guajuapan, Valerio Trujano. Y entonces, Guerrero era muy querido entre la tropa. Cuando llega finalmente ¿cómo se llama? Agustín de Iturbide, sí, claro. Cuando llega Agustín de Iturbide y es derrotado en 4 ocasiones, le escribe una carta a Iturbide que ya sabía de los antecedentes con Armijo y la correspondencia con Guerrero, y le pide que colabore y le dice, mira, dice, ya estamos enviando diputados a la Corte de España y ellos nos van a beneficiar y va a venir una nueva época para la Nueva España. Y Guerrero le contesta lo mismo. ¿Por qué tienes que confiar en decisiones que se toman en otro país si las podemos tomar nosotros mismos? Si tú renuncias a defender a los realistas y luchas por la verdadera causa de la independencia de México, te entrego mi espada y mi ejército. Esa carta, que está transcrita en el libro de la historia de Huatulco, fue fechada en enero. En febrero se da el abrazo de Acatempan. Entonces, el verdadero artífice de la independencia mexicana es Vicente Guerrero, que tiene un pequeño monumento en la playa de la Entrega. Y bueno, no nos queda tiempo para abordar la historia contemporánea de Huatulco, que también es muy interesante, pero esa ya le pediremos a la universidad que sea en otra ocasión. Aprovecho para agradecerles su paciencia infinita, sobre todo la presencia de estos jóvenes maravillosos. Y sé que a veces una frase o un texto puede cambiar una vida. Así es que muchas gracias. Voy a pedir a un par de preguntas. Sí, claro. Sí. Agradecemos esta grandiosa presentación y muy interesante charla al ingeniero Juan Arturo López Ramos, y vamos a abrir el espacio a un par de preguntas. Entonces, por favor, levante la mano si alguien quiere preguntarle a nuestro ponente algo acerca de la historia de Huatulco. Bueno, con el permiso de todos ustedes, mucha timidez por parte de mis queridos y queridas, sobre todo, alumnas de esta universidad. Bueno, yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle de mi parte a Juan Arturo López Ramos por esta elocuente conferencia magistral, y pues lo único es que quede de testimonio y de promesa de que haya otra ocasión para abordar eso que nos ha ya dicho, lo que sucede en Huatulco actualmente. Él ha sido un partícipe y la verdad, yo quiero que le demos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso, debido a que él fue el artífice, junto con Raúl Matadamas, habiendo hecho los patronatos para que ese maravilloso descubrimiento que da testimonio de la parte prehispánica de Huatulco, o sea, me refiero al parque arqueológico, se debe a Juan Arturo López Ramos, y eso merece todo nuestro reconocimiento. Me gustaría decir algo para cerrar, ¿no? ¿Sí?
Ingeniero Juan Arturo, mi estimado amigo, compañero de 1000 batallas en la administración de Oaxaca. Mi reconocimiento, pero sobre todo el reconocimiento a la universidad, que ha abierto las puertas para que conozcamos más de Huatulco. Hoy tengo la oportunidad de cruzar nuevamente mi trayecto contigo. Cuando me enteré de tu presencia aquí, manifesté que tenía el interés de conocer más de Huatulco. Hoy trabajo aquí en Huatulco y deseo seguir sirviendo a Oaxaca desde la trinchera o desde la tribuna que más nos ubique. Mi reconocimiento y también reconocer a los jóvenes asistentes, a los alumnos de esta universidad, porque en la medida en que conozcan la historia, en la medida en que conozcan los antecedentes de Huatulco, de esa medida van ellos a proyectar el desarrollo, el bienestar y el progreso de esta importante ciudad de Huatulco. Estamos frente a un reto. Hoy que Huatulco entra en una nueva etapa, se requiere la concurrencia de todos los actores como tú que ha construido para Oaxaca. Muchas gracias, te envío un fuerte abrazo. ¿Alguien más? Sí. Bueno, buenos días. Yo quisiera hacerle igual un agradecimiento, ya que ayer tuve la oportunidad de escuchar un poco más acerca de un contexto más prehispánico y hoy adentrarme más a la parte de Huatulco. Creo que como jóvenes se ha perdido esta parte de conocer la historia de un lugar. Yo vengo de Oaxaca centro y igual ahí tenemos mucha historia que no se sabe, no se conoce al 100%, y pues ahorita escuchar un poco más de Huatulco, saber más dónde estoy parado, qué piso estoy pisando, agradezco eso. Y también quisiera hacerle una pregunta acerca de ¿qué retos o qué ve usted ahorita para los jóvenes? O sea, yo creo que son muy contadas las juventudes que les interesa conocer la parte prehispánica o la parte de sus orígenes. ¿Qué retos ve usted actualmente? Porque igual Huatulco ya está siendo muy turístico. Usted comenta, ¿no? Huatulco desde la antigüedad venía como un lugar de recreación y venía donde se juntaban diferentes culturas. Nunca hubo como personas específicamente de oriundas, ¿no? Siempre llegaban. Pero actualmente ya es más turístico, ya es más general esta parte y se está perdiendo muchísimo todo lo que usted ahorita está mostrando, ¿no? ¿Qué retos o cómo podría solucionar o qué propondría, ¿no? Gracias. En la medida en la que profundizamos en lo que somos, en lo que hemos sido, sobre todo cuando somos herederos de tan luminosas civilizaciones, yo les puedo decir a los jóvenes que las hazañas alcanzadas por nuestros antepasados son motivo de orgullo, de dignidad, de fortaleza para enfrentar los desafíos del porvenir. Somos parte de un pueblo que desciende de príncipes, de reyes, de señores que lograron conquistas maravillosas en la medición del tiempo, en la construcción de sistemas sociales, en la domesticación de plantas, en muchas cosas. Y que lamentablemente también sufrimos este proceso global que iniciaron los portugueses de colonización. Y todos los procesos de colonización fueron extremadamente dolorosos para muchos pueblos del mundo, como los africanos, los hindúes o los pueblos americanos. No es posible volver al pasado. Esos errores y horrores que se cometieron durante los procesos de colonización son irreversibles, pero sí conocerlos sirve para entender la historia y para comprender el presente. ¿Por qué tenemos todavía tantas limitaciones y estamos tan rezagados en tantos pueblos de México y de Oaxaca? Porque lamentablemente esa herencia del proceso de colonización
provocó en América la más grande hecatombe que ha tenido la humanidad. Murieron más de 70 millones de personas. Murieron 9 de cada 10 personas. Se murieron los maestros, los ingenieros, los sacerdotes, los militares. Por eso no entendemos lo que encontramos en las construcciones antiguas. Y aquí en Huatulco hay un relato particularmente interesante que habla de esa parte. Las relaciones geográficas dicen de Huatulco, escrita por los huatulqueños. Oyeron decir a sus antepasados que antes que los españoles viniesen, solían vivir sanos y recios, y mucho más tiempo, hasta venir a ser muy viejos, de casi 100 años, y que después que vinieron los españoles, comenzaron a morirse todos, y la causa de ello había sido porque los apartaron de sus dioses, y ya no tuvieron médicos que les decían lo que habían de hacer, ni quien los curase, como antiguamente solían tener, que les daban jugos de hierbas y árboles, como bebidas o unción para sanar cuando caían enfermos. Y después que vinieron los cristianos, desde a 2 años comenzó a haber enfermedad, de que vinieron a morir muchos, y esta enfermedad que les dio fueron cámaras de sangre. Morían cada día 50 y 60 personas en este pueblo, y así se acabaron todos los indios de esta tierra. Tal vez, y la similitud de este relato, viene con una descripción del Popol Vuh, del Chilean Balam, que es una partecita muy pequeñita, pero dice así: había en ellos sabiduría, no había entonces pecado, había santa devoción en ellos, saludables vivían, no había entonces enfermedad, no había dolor de huesos, no había fiebre para ellos, no había viruelas, no había ardor de pecho, no había dolor de vientre, no había consunción. Rectamente erguido iba su cuerpo entonces, pero vinieron los españoles y todo lo deshicieron. Ellos enseñaron el miedo, vinieron a marchitar las flores para que su flor viviese. Ese fue el origen del asiento del segundo tiempo y es también la causa de nuestra muerte. No tenemos buenos sacerdotes, no tenemos sabiduría y al fin se perdieron el valor, la dignidad y la vergüenza. Por eso los jóvenes tienen que profundizar en nuestro pasado, porque en esa deslumbrante riqueza del pasado hay muchas claves para vencer y mejorar el porvenir. Muchísimas gracias. La Universidad del Mar otorga la presente constancia al ingeniero Juan Arturo López Ramos por su participación con la Conferencia Historia de Huatulco durante la segunda semana de la Cultura del Mar, celebrada en los 3 campus de la Universidad del Mar del 8 al 13 de diciembre del 2024. En Huatulco, Oaxaca, firma la maestra María de los Ángeles Peralta Arias, rectora de la Universidad del Mar. Entregamos la constancia y un presente. Les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a continuar con las actividades.